Muy bien, voy aquí entonces ahora a compartir la pantalla para que veamos entonces el estudio que vamos a estar analizando, interpretando en esta noche, viendo, ¿verdad?, qué Dios pues quiere decirnos a cada uno de nosotros a través de este hermoso milagro. ¿Ok? Muy bien. Como les dije, pues estamos en el tema central de los milagros de Jesús y dentro de estos milagros de Jesús estamos en la clasificación de los milagros que Jesús hizo, donde demostró, manifestó el poder que él tiene sobre la naturaleza. Así que ya hemos visto dentro de este tema de los milagros de Jesús al Jesús que es sobre toda enfermedad, tiene poder sobre toda enfermedad física. Al Jesús que tiene poder sobre toda enfermedad espiritual, entiéndase posesión demoníaca, que lo vimos también. Hemos visto también al Jesús que tiene poder sobre la muerte, donde vimos milagros de resurrección. Y estamos viendo ahora el Jesús que tiene poder aún sobre la naturaleza. Así que simplemente hago este énfasis para que nosotros podamos siempre recordar y reafirmar y no olvidar, ¿verdad? El Dios que usted y yo tenemos, ¿ok? Un Dios todopoderoso, que no nos olvidemos de eso en ningún momento. Entonces, pues el milagro que vamos a estar viendo hoy es la moneda en la boca del pez, ¿ok? Que es un milagro o un pasaje bíblico que posiblemente usted ha leído en alguna ocasión, este, y es muy interesante, así que vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Y, y no lo tomemos, ¿verdad? O sea, que se vaya a salir ahora a pescar a ver qué pescaditos tienen dinero dentro. Ay, señor. Vamos a ver entonces qué nos dice este hermoso milagro, ¿verdad? Que es acerca de la orden que Jesús le da a Pedro de salir a pescar y el primer pez que agarre, que ahí va a tener la moneda que necesitan, ¿no? Pero como les dije, tiene una enseñanza directa y que tiene que ver, esa enseñanza tiene que ver muy directamente en quiénes somos nosotros como cristianos. O, o o si nosotros decimos ser cristianos, se tiene que reflejar esa característica en nosotros que nos indica este milagro. El texto base, pues, está en Mateo, capítulo 17. Es el único evangelio que lo habla. Ningún otro evangelista habla de este milagro. Solamente Mateo lo presenta. Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. Por eso les dije, ve que es un pasaje corto. Entonces, pues vamos a darle lectura. Mateo capítulo 17, versos 24 al 27. Ese es el pasaje o el texto base o la base bíblica que nos habla o que nos presenta este milagro. ¿Ok? Nos dice aquí, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Aquí pues ya está hablando, o claro, vamos a entrar ahorita un poquito, o sea, no en poquito, sino en más en detalle, pero aquí usted está viendo, ¿verdad? Que se está hablando de dinero, ¿no? Y entonces pues vinieron a cobrar un impuesto. No era un impuesto romano, ¿ok? Del gobierno o del imperio. No se está hablando de ese impuesto. Era otro impuesto que lo cobraban o lo imponían. O sea, en otras palabras, era un impuesto religioso que tenía que pagarse para el templo. ¿Ok? En eso es lo que se refiere. Por eso es que los que cobraban
el impuesto fueron directamente, fíjese qué interesante, no fueron a preguntarle a Jesús que estaba allí, que estaba con ellos, ¿ok? Cuando le preguntan a Pedro, Jesús estaba ahí, pero no le preguntan a Jesús, le preguntan a Pedro. Y la pregunta es que si su maestro no pagaba las 2 dracmas, que era la cantidad, ¿no?, que se exigía para satisfacer ese impuesto religioso para el templo. ¿Ok? Y le preguntan a Pedro, Pedro, ¿tu maestro paga las 2 dracmas o tu maestro es un embrollón? Bueno, para los que no saben, los que están escuchando aquí que no son de Puerto Rico, un embrollón es una persona que no paga sus deudas. En Puerto Rico se le conoce así, ¿ok? Pues le preguntan a Pedro, Pedro, tu maestro no paga las 2 dracmas. Entonces Pedro contestó. Dice que interesante que no le preguntaron a Jesús, ni Pedro tampoco le preguntó a Jesús. Pedro contestó, que demuestra varias cositas, pero vamos a ver qué dijo Pedro. Él dijo, o sea, refiriéndose a Pedro, sí, o sea, dijo con firmeza, sí, el maestro paga, sin preguntarle al maestro. Ay, señor. Sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjese que Pedro en ningún momento le preguntó a Jesús, él contestó, pero Jesús obviamente, sabiendo que Pedro hizo lo que hizo, ¿no? Jesús le habló primero diciendo, o sea, Pedro no le mencionó a Jesús, maestro, mira, me vinieron a preguntar si tú pagabas las 2 dracmas, el impuesto religioso, y yo le dije que sí. No, Pedro no le dijo nada, pero Jesús le habló primero, refiere o demuestra la omnisciencia de Jesús, o sea, de que Jesús demuestra aquí su deidad, ¿no? Su divinidad, porque lo sabe todo, ¿ok? Lo sabe todo. No se le puede ocultar nada. Por eso que dice aquí, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, perdón, de quienes los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Eso es lo que Jesús le pregunta, que es en base o con relación a lo que Pedro acaba de decir y comprometerse, ¿no? Ante la pregunta de aquellos cobradores que le preguntan si su maestro paga las 2 dracmas y Pedro dice que sí. Entonces Jesús le trae esta pregunta y como le dije, resalta o manifiesta la omnisciencia de Jesús. Entonces la omnisciencia es un atributo solamente de Dios porque Dios es el que lo sabe todo. Ningún ser humano, este, lo sabe todo. Por eso esa gente que dice ser que lee el futuro, oh, eso son mentiras, hermano, son mentiras. De que dicen, mira, pues veo esto, veo aquello, te va a la gente tonta, ¿verdad? Le cree. Este, el único que sabe todo, que dice la palabra, que aún no está la palabra en nuestra lengua, en nuestra boca, y ya Él la sabe toda. Imagínense. Pues ese es Dios. Así que Jesús manifiesta aquí un atributo divino, demostrando su divinidad, su deidad, el Dios humano, Dios hombre y el Dios divino. ¿Ok? Y le hace esa pregunta. Entonces Pedro le respondió ante la pregunta de Jesús de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Por eso le decía, milagro es un poquito difícil o complicadito de interpretar, ¿verdad? Pero vamos a ir desmenuzándolo poco a poco para ver cómo podemos, ¿verdad?, entenderlo, ¿ok? Entonces, fíjense también que la actitud de Pedro demuestra, cuando dice aquí,
Pedro, vuestro maestro no paga a 2 dracmas. Y Pedro contestó rapidito, sí, demuestra dos cosas. Primero, puede demostrar dos cosas. Primero, la impulsividad de Pedro. Pedro era rapidito, o sea, tiraba ahí a veces sin pensar. Era impulsivo. Y de hecho usted, si lee, ¿verdad?, los evangelios y estudia la vida de Pedro, sabe que Pedro era así, era impulsivo, se mandaba, a veces decía las cosas sin pensarlas, ¿no? Pues demuestra esa, la impulsividad de Pedro, pero también demuestra la lealtad de Pedro hacia Jesús, donde sale en defensa de Jesús ante una posible acusación, porque fíjese, hermano, que los líderes religiosos que vinieron aquí a cobrarle impuestos hacen la pregunta como que haciendo ver que Jesús, oye, el maestro tuyo que dice ser maestro, que debe dar ejemplo, oye, ¿paga o no paga las 2 dracmas que se supone que pague para el impuesto religioso, para el templo? Entonces Pedro demuestra también, como les dije, la lealtad a su maestro, diciendo, sí, sí lo paga. ¿Cómo lo iban a pagar? Pues Pedro a lo mejor no sabía ni cómo lo iban a pagar, pero demuestra también esa lealtad. Así que, como les dije, puede demostrar demuestra su impulsividad y también demuestra su lealtad a su maestro. Y el verso 27, Jesús, ¿verdad? Sigue hablando con Pedro, porque fíjense que le dice aquí, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde, entendiendo muy bien lo que hacen los reyes, le dice, de los extraños, o sea, los hijos no tienen que pagar. Los hijos están exentos, son los extraños los que pagan. Pero Jesús, mire cómo le contesta a Pedro, porque Pedro había dicho que el maestro pagaba el impuesto. Mire lo que Jesús le dice a Pedro, sin embargo, para no ofenderles. ¿Por qué hice para no ofenderlos? Porque, y perdone que vaya cambiando y cambiando la plantilla, pero es que quiero que entiendan, vayan tomando el hilo del mensaje, del pensamiento, ¿no? De la idea. Jesús dice que ha demostrado aquí, en este pasaje, está demostrando que Él es Jesús, el Dios hombre y el Dios divino. ¿Por qué? Por lo que le dije. Pedro habla con los cobradores, Jesús no sabía nada, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando aquí en el verso 25 que Jesús le habló primero, demuestra totalmente que Jesús conocía muy bien lo que le preguntaron a Pedro y lo que Pedro contestó. Por eso es que Jesús pregunta, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos los extraños? Y entonces Pedro le respondió, bueno, el rey le va a cobrar a los extraños, no a los hijos están exentos. Así que da a entender entonces la respuesta de Jesús, que Jesús es hijo del Dios que es el Señor del templo. Por lo tanto, él estaría exento de pagar ese tributo. Pero mire lo que dice Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, y ahí entra la enseñanza directa de este milagro, que lo vamos a ver más adelante. Cuando dice, para no ofenderle. ¿Por qué dice eso? Él estaba exento, porque él es el Dios, él es el rey. Así que el tributo era para él era el dueño del templo. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y obviamente y aquí está también manifestado el milagro. En este verso 27 está manifestada la enseñanza y está manifestado el milagro. ¿Por qué el milagro? Porque le dice, vea al mar y echa el anzuelo. Y qué interesante, esto también es sumamente interesante, porque
¿A qué se dedicaba Pedro? Vamos a ver, alguien que me diga rapidito por ahí, ¿a qué se dedicaba Pedro? ¿A pescar? A pescar. Muy bien. Era un pescador. Y qué interesante que Jesús lo envía a lo que él sabe hacer. Porque no le dice, aunque, claro, Jesús lo podía hacer como él quisiera, hermano. No estoy diciendo que estoy limitando aquí a Jesús, ¿verdad? Que lo tiene que hacer de esta manera. No, Jesús lo podía hacer. Mira, ve y trépate al árbol de pana y la primera pana que tumbe y la abre, ahí va a estar la moneda. Podía hacer eso, ¿ok? Porque, imagínense, para él no hay nada imposible. Pero lo que quiero decir, hermano, que también nos trae una enseñanza, ¿no? Jesús sabía que Pedro era pescador, o sea, era su profesión, era su oficio, sabía lo que iba a hacer, ¿ok? Y dice, entonces, ¿y cómo está reflejado aquí el milagro? Porque mire, dice, tira el anzuelo y el primer pez que tú agarres, no le dijo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el número 10. Dijo el primero que tú saques. Cuando tú lo tomes, vas a abrir la boca y ahí va a estar las monedas. Las que son, las que corresponden al impuesto tuyo y las que corresponden al impuesto mío, aunque yo estaría exento. Pero para no ofenderle, paga por los dos. Ese es el milagro, ¿verdad? Relatado aquí en el Evangelio de Mateo. Un milagro un poquito raro, quizás un poquito difícil de poder entender, comprender, pero muy interesante porque tiene una enseñanza muy, muy clara que aplica, pero hermano, en nuestra vida cristiana para nosotros identificarnos como cristianos. ¿Ok? Muy bien, pues como les dije, esta es la base bíblica de este hermoso milagro. Este pasaje, aunque breve, como ya yo mencioné, revela el carácter de Jesús en su relación con las autoridades religiosas y su enseñanza sobre la libertad y el deber. O sea, en otras palabras, hermano, este milagro que es, como ya indiqué, corto, breve, ¿ok? Directo, refleja o manifiesta quién es Jesús con relación a los que son líderes religiosos. ¿Por qué? Porque como les dije, el impuesto que se está cobrando aquí no es un impuesto del imperio romano, no, es un impuesto de los líderes religiosos que tenía que ver con el templo, un impuesto que se cobraba que no era nuevo, eso venía desde el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, creo que se cobraba para, obviamente, ¿verdad? Dar mantenimiento al templo, ¿no? Para cubrir también las necesidades del templo, ¿ok? Se cobraba este impuesto. Entonces, aquí refleja Jesús el carácter de Jesús con relación a esos líderes religiosos, pero también trae la enseñanza para nosotros como cristianos de conocer cuál es nuestra libertad, pero también entender cuál es nuestro deber, porque la libertad no nos puede, o nosotros no podemos permitir que la libertad nos convierta a nosotros en irresponsables. ¿Ok? Y vamos a hablar más de eso más adelante. ¿Ok? Esa es la enseñanza, ¿verdad?, que nos va a presentar aquí, cerca de la libertad y el deber. ¿Por qué? Pues acuerda que Jesús dice, bueno, el rey cobra los impuestos a los extraños, los hijos están exentos. Y Jesús, como el impuesto era para el templo, y Dios es el Señor del templo, que dijo Jesús también en Mateo, pues por consiguiente, Jesús estaba exento de pagar ese impuesto. No era necesario. Pero él, para no ofender, dar un mal testimonio a los líderes religiosos,
Pues le dijo a Pedro, Pedro, vete allá al mar y el primer pescado que tú tomes, abre la boca y ahí va a tener el impuesto tuyo y mío para que lo lleves allá y lo entregues. Sencillo. ¿Ok? En un momento donde se discutía el pago del impuesto del templo, Jesús demuestra una profunda sabiduría. Él siendo el Hijo de Dios, como ya dije, no estaba obligado a pagar. ¿Se acuerda cuando él dijo el rey a quién le cobra? A los extraños, a los hijos. A los extraños, los hijos están exentos. Pues él siendo el Hijo de Dios, porque el impuesto era para el templo, no estaba obligado a pagar, pero lo hizo para no causar tropiezo. Y esa es la razón por la cual les decía que la libertad nuestra como cristianos no nos exime a nosotros de ser responsables aquí en la tierra, hermano. Entonces, eso es importante porque a veces usted escucha cristianos que dicen, no, yo no me someto a ninguna autoridad, lo único que yo me someto es a Dios. Claro, Dios es nuestro Señor, pero aquí las autoridades hay que respetarlas. Y yo como cristiano, mi libertad en el Señor no me exime de esa responsabilidad, ni tampoco de mis compromisos que tenga, no me exime. Entonces, esa es la gran enseñanza de este milagro, hermano. Por eso dice aquí, pero lo hizo para no causar tropiezo, entendiendo que él no tenía la obligación de pagarlo. Porque él es el dueño del templo, el señor del templo. La escena enseña una verdad esencial del discipulado cristiano. Y esta es la, como le dije, la enseñanza de este milagro, que ya los mencioné, ¿verdad? Pero aquí está más claro. El creyente es libre en Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Pero usa esa libertad con amor y responsabilidad. Usa esa libertad con amor y responsabilidad. El hecho de que yo sea cristiano y sea libre en Cristo no me da derecho de yo ofender con mis acciones, con mis conductas, con mis decisiones a otras personas. No, hermano. Y esto me acuerda algo que ya también yo les mencioné en una ocasión, le di ese testimonio, ¿verdad? Esa experiencia de un pastor que, bueno, el primer pastor que yo tuve antes de yo entrar al ministerio pastoral, estoy hablando aún antes de casarme, o sea, para los años 80. este, el pastor que yo tenía, un pastor allá en Comerío, Puerto Rico, un pastor humilde de campo, pero era un hombre de Dios. Y él nos contó una experiencia en un momento dado, donde él trabajaba. Él trabajaba en una factoría. Él vivía, bueno, los que somos de Puerto Rico, vivía allá en Corozal, un pueblo de la montaña, ¿no? Y trabajaba en una fábrica. Y entonces, él contó esta experiencia donde en el horario de almuerzo, pues fueron a almorzar a la cafetería de la fábrica. Y en ese tiempo, en ese momento en que él va a almorzar, está en el periodo de la cuaresma. Y usted sabe, ¿verdad? El periodo de la cuaresma, especialmente en la iglesia católica, ¿verdad? Cómo ellos lo celebran, lo guardan, etcétera, etcétera. Entonces, pues era viernes. Y salieron a almorzar a la cafetería. Entonces, pues el pastor en la fila pide que le preparen un sándwich, un emparedado con todas las carnes posibles que habían allí.
Y la señora que estaba detrás de él le dice, oiga, fulano de tal, usted sabe que hoy no se puede comer carne. Y usted va a comer carne. Y mire qué interesante, hermano. El pastor, con la libertad en Cristo que tenía, podía decirle, no, hermana, pero si eso no afecta en nada, yo no guardo eso, así que yo no tengo problema, el Señor no me va a castigar por yo comerme este sandwichito de cuanta carne hay aquí. Así que usted coma lechuga y yo como carne, no hay problema. Le podía decir eso fácilmente, ¿verdad que sí? Pero mire cómo él usó la libertad. Dice, caramba, sí, usted tiene razón. Gracias por recordármelo. Lo había olvidado. Y cambia su pedido. Eso es, hermano, ser responsable. ¿Por qué? Porque el mal no estaba en comer carne aquel día. No, hermano, ese no era el mal. ¿Ok? No tienen perdón, no era pecado, si podemos utilizar esa palabra, comer carne aquel día, eso no era el problema. El problema estaba en que la acción de él iba a causar tropiezo para la otra señora que no tenía la madurez para entender lo que él entendía. Y él, por amor a esa hermana que no tenía esa madurez, decide no hacer lo que él quería hacer, que era comerse aquel sándwich con cuanta carne había. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Entonces, pues eso es lo que nos dice aquí este gran milagro, hermano, que nosotros somos libres en Cristo, ¿ok? Somos libres en Cristo, pero tenemos que usar muy bien esa libertad que Cristo nos ha dado. Y especialmente, amado, eh, que con nuestras acciones, con nuestras decisiones o con nuestras conductas eh, dentro de esa libertad en Cristo, estamos creando tropiezo para otros hermanos o otras personas. ¿Ok? Así que es importante usar esa libertad, como digo aquí, con amor y responsabilidad, hermano. Que la usemos bien, ¿ok? Porque Dios nos va a pedir cuenta. Si nosotros somos tropiezo para algún hermanito, de hecho, dice la Biblia que si somos piedra de tropiezo, mejor sería que nos amarraran una cuella, una soga en el cuello con una gran piedra y nos arrojáramos al mar. Imagínense cuánto Jesús entonces está pendiente a esto si nosotros somos piedra de tropiezo a uno de sus pequeñitos. ¿Ok? Muy bien. Así que esa es la enseñanza de este cortito milagro, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Y creo que es muy pertinente para todos nosotros, porque como le dije, hermanos, hay hermanos en las congregaciones que dicen ser libres en Cristo, hermano, y bendito sea el Señor, lo que hacen es ofender a las otras personas bajo la premisa de que en Cristo soy libre. Hay que tener cuidado. En el contexto del pasaje bíblico, vamos entonces, ¿de dónde es que venía este impuesto? Como ya les mencioné, el contexto histórico. El impuesto del templo, que se pagaban 2 dracmas, y dracmas era una moneda, era una contribución anual, para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Y como les dije, eso viene desde el Antiguo Testamento, y ahí está el pasaje bíblico que es en Éxodo, capítulo 30, versos 13 al 16. Dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo lo que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. O sea, toda persona que era contada, que era como un censo, ¿no? Y contaba ya que estaba presente, tenía 20 años hacia arriba, tenía que pagar ese impuesto.
Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo. ¿Ve? Ahí está para lo cual era usado el tabernáculo de reunión y será por memorial, o sea, por generación, ¿no? Este, a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Eso es lo que decía, se estableció obviamente, ¿verdad? En el tiempo de la ley de Moisés, hasta Jesús. Por eso es que vinieron estos cobradores donde Jesús, ¿verdad? Porque era un rabí, era un maestro y le hacen preguntas a uno de sus discípulos para cobrar este impuesto que se pagaba anualmente. Así que todo varón judío debía pagarlo, todos aquellos que tenían 20 años para arriba. Y obviamente, como ya hemos mencionado, ¿por qué varón? Pues porque la mujer no se contaba, ni los niños tampoco. No era un impuesto, como ya indiqué, del imperio romano, sino que era un impuesto religioso, así que era de los judíos para los judíos. Y la cantidad equivalía aproximadamente a medio ciclo, que era medio día de salario. Eso era lo que se daba en pagar ese impuesto. Medio día del salario de un obrero al año, ¿verdad? O sea, anualmente se cobraba ese impuesto. En cuanto al contexto teológico, ¿verdad? En un sentido ya más profundo, Jesús y sus discípulos ya estaban, ya cuando Jesús tiene esta experiencia, ¿verdad? Y hace este milagro, Jesús ya estaba en la etapa final de su ministerio en Galilea. En este punto, Él les había revelado su muerte y su resurrección. Es lo que dice los versos anteriores, Mateo 17, versos 22 al 23. Jesús le habla de que tiene que morir, pero que va a resucitar. Y este episodio ocurre justo después mostrando cómo el Hijo de Dios se somete voluntariamente por amor, que es lo que hace Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, vete al mar, primer pez que tome, abre la boca, saca las monedas y vete, paga el impuesto tuyo y mío para no ofender a esta gente. ¿Ok? Así que ese es el contexto, ¿verdad? ¿Por qué se está haciendo esto? Este, el impuesto que está establecido, que no era nuevo, venía desde la época de Moisés, establecido por Dios, y se seguía haciendo hasta el tiempo de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a la interpretación. Aquí, aunque ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Pero aquí un poquito más directo. En el verso 24, que es el primer verso, nos dice, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que vinieron a donde Pedro? Los cobradores del tributo, como les dije, no se dirigieron a Jesús directamente, sino a Pedro. La razón por la cual no se dirigen a Jesús directamente posiblemente fue por respeto, porque era un rabí, era un maestro, o para poner a prueba la lealtad de Pedro. ¿Ok? Pudo haber sido también por eso. Y Pedro, sin consultar a Jesús, respondió afirmativamente, sí, el maestro paga los impuestos. Esto muestra una buena intención por parte de Pedro, ¿verdad? Porque este, quiere hacer quedar bien a su maestro frente a los cobradores, pero también demuestra lo que les dije, ¿verdad? De su impulsividad, de ser una persona impulsiva, porque no consultó con Jesús, ¿ok? Y al entrar, entonces en el verso 25, ¿verdad? Jesús confronta a Pedro, ¿verdad? Antes de que Pedro hablara, Jesús ya sabía lo ocurrido, como ya les dije, mostrando su conocimiento divino que se llama omnisciencia, que es un atributo divino. Nadie lo tiene. Dios sí puede revelar, ¿verdad? Lo que Él quiera revelar a sus hijos. Claro que sí, amado. Pero ningún ser humano es omnisciente. No, 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 no.
Es más, ni el mismo Satanás es omnisciente. Por eso cuando uno reprende, y de hecho, cuando Jesús reprendía, ¿cómo lo hacía? En voz alta. ¿Por qué? Porque el diablo no puede leer los pensamientos, el diablo no es omnisciente. Pues si fuera omnisciente, entonces fuera Dios. Por eso es que se reprende audiblemente. Usted no puede reprender con sus pensamientos, no. Pues si el diablo no sabe leer mente, porque no es omnisciente. El único omnisciente, porque es un atributo divino, es Jehová Dios o Jesús. Y aquí lo demuestra, y esto demuestra con lo que yo le dije, la deidad, ¿verdad? El Jesús humano y el Jesús divino. Porque aquí Jesús no sabía, ¿verdad? En el sentido humano, ¿no? Porque no fue que le preguntaron a él, le preguntaron a Pedro aparte. Pero ya Jesús sabía lo que le habían preguntado a Pedro. Y antes de que Pedro le hablara, Jesús le confronta. Y como les dije, muestra ahí su omnisciencia. Entonces también esto pues nos trae también a nosotros, ¿verdad? Esperanza, confianza de que, mire hermano, para Dios usted y yo no pasamos desapercibidos. Nuestro Dios es un Dios bueno, poderoso, fiel, grande, maravilloso, que sabe de nuestras necesidades, hermano. Y entonces, pues, ante esa confrontación de Jesús a Pedro, le hace, ¿verdad?, esta pequeña metáfora, en cierta manera, cuando le dice de quiénes cobran los reyes los impuestos, de los hijos o de los extraños. Jesús usa una comparación terrenal para enseñar una verdad celestial. ¿Y a qué le suena eso? Jesús usa una comparación terrenal para enseñar una verdad celestial. ¿A qué le suena eso? Vamos a ver si usted se acuerda. A una parábola. A una parábola, correcto. Esa es la definición de la palabra parábola. Muy bien, excelente. A una parábola. Así que dentro del milagro, también Jesús utilizó una parábola. ¿Ok? Los reyes, y entonces la confrontación, ¿verdad? Que Jesús quiere traer, la enseñanza es que los reyes no exigen tributo a sus hijos, sino a los extranjeros. ¿Ok? A los extranjeros. Por consiguiente, si el impuesto era para el templo, Jesús estaba exento de pagarlo porque Jesús dijo que Él es el Señor del templo. Por lo tanto, no, Él tenía que pagarlo. Tenía esa libertad de no hacerlo, hermano. ¿Ok? Si el impuesto era para el templo, como les dije, la casa de Dios, Jesús, el Hijo, estaba exento porque Él es el Señor del templo. Y si usted busca Mateo capítulo 12, verso 6, ahí Jesús lo dijo. Que Él es el Señor del templo. Y uno más grande que el templo está aquí. ¿Ok? Así que Jesús no tenía ninguna obligación de pagarlo, hermano. Entonces ahí demuestra, o la enseñanza, nos trae la enseñanza de la libertad de nosotros como cristianos, hermano. Que tenemos que usarla correctamente, no abusar de ella, hermano. Porque Dios nos va a pedir cuenta. ¿Ok? Muy bien. Y Jesús sigue diciendo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? Que no tenían que pagar. Aquí Jesús declara su libertad espiritual y la de aquellos que son hijos de Dios. ¿Ok? Y cuando dice aquí, ¿verdad? Y de aquellos que son hijos de Dios, se refiere a que nosotros como hijos de Dios somos ahora libres. ¿Ok? Libres. Pero tenemos que tener cuidado con esa libertad. ¿Ok? El cristiano no está bajo la obligación ritual de la ley. No, porque Cristo cumplió la ley. Lo que dice Romanos capítulo 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, en Cristo se cumplió la ley. Por eso hoy nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Me quedo calladito así porque pienso, amor, que usted piensa, pastora. Cristo cumplió la ley, quiere decir que el diezmo fue abolido. Ah, ahí está, pastor. Pues se equivocó, porque el primero que diezma en la Biblia fue Abraham. Abraham. Y eso fue antes de la ley. Y después Isaac. Ay, 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 ay. De hecho, voy a hacer un estudio bíblico. Después que acabe de este, ¿verdad? Que nos quedan solamente 4 milagros más, o sea, vamos a decir un mes más. Estoy preparando ya un estudio bíblico sobre el diezmo, para que podamos entender claramente, no por lo que yo diga, no, 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 por la Biblia, qué es el diezmo. Y lo voy a hacer en estudio bíblico porque en una predicación no me da tiempo, o sea, no, me tomaría más de una hora para poder, ¿verdad? Enfatizar correctamente y bien y claramente, ¿verdad? Lo que es el diezmo, para que lo veamos qué bendición es, ¿ok? Así que en Cristo fue abolida la ley, según aquí, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Así que, por consiguiente, nosotros somos libres en Cristo, pero tenemos que tener cuidado. ¿Cómo utilizamos esa libertad? Que no se nos convierta en un libertinaje, ¿verdad? Eh, y el verso 26 pues sigue hablando, ¿verdad? Que esa libertad no debe usarse como excusa para desobedecer, en este caso, el impuesto que se le ponía por el templo, ¿verdad? A los judíos, pues por ser pueblo de Dios, esa libertad no les obligaba a ser irresponsables o a desobedecer. De hecho, en otra ocasión, Jesús hablando de los tributos, ¿no? De los impuestos, que enseña de la moneda. ¿Qué tiene esa moneda? Ah, la cara del César y la cara de verdad de Dios. Pues dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es el César. O sea, en otras palabras, el cristiano no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y viviendo en este mundo tenemos que cumplir con las responsabilidades que conlleva en este mundo. En este caso, nosotros, ¿verdad? Los que trabajamos y generamos un dinero, pues tenemos que pagarle al Estado y al gobierno federal unos impuestos. Y yo no puedo decir allá, mandar una carta allá al IRS diciendo, no, yo soy hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo, y yo no voy a pagar los impuestos. Y el IRS me va a contestar, muy bien, pastor, gracias por dejarnos saber de que usted es ministro y está bien, está exento, ¿no? Si no pago, me embargan las cosas. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que ser responsables, aunque vivimos en la libertad que en Cristo nos ha dado. Pero obviamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con eso, pues porque hay cristianos que muchas veces, pues lamentablemente, uno dice, pues abusan, ¿no? De esa libertad. Y como les dije, sobre todas las cosas, entonces hacen daño. Y de hecho, por eso es que a veces también mucha gente le cuesta trabajo creer en el Evangelio. No porque el Evangelio sea algo hermoso, bueno, es porque no lo ven en nosotros. Abusamos de la libertad. Por eso, como decimos aquí, esa libertad no debe usarse como excusa para desobedecer o escandalizar. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y mire lo que Pablo dice claramente, hermano, y el consejo poderoso que nos da, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, pues, Cristo nos ha hecho libres, claro que sí, hermano, pero tenemos que usar con responsabilidad nuestra libertad. Y nuestra libertad no nos exime de las responsabilidades que tengamos que tenemos como ciudadanos. Por eso Jesús dijo, explicándole a Pedro, Pedro, si yo soy hijo del rey, si yo soy hijo de Dios, soy el Señor del templo, por lo tanto yo estoy eximido. Pero para no ofenderle, para no ser de tropiezo para ellos, vete entonces al mar y busca el pescado, el primer pez y saca la moneda y paga por ti, paga por mí. Jesús elige ceder voluntariamente su derecho para no causar tropiezo a los cobradores. Y verdad, esperamos que esto se nos quede grabado a cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que dar un buen testimonio, hermanos. ¿Ok? Hay un mundo que nos está viendo constantemente, hermano. Y no podemos causar tropiezos. ¿Ok? Ve al mar, echa al anzuelo. El milagro del pez con la moneda demuestra el poder soberano de Cristo sobre la creación. Claro que sí, porque como les dije, le dice el primer pez que agarre, ahí va a tener la moneda. La tuya y o sea, lo que te toca a ti pagar y lo que me toca a mí pagar. Ahí está, en el primer pez. ¿Quién puede hacer eso? Ningún ser humano, hermanos. Solamente Dios, que es el dueño, que es el creador de todo lo creado. Paga la redundancia. Ahí demuestra, hermanos, el poder de Dios sobre la naturaleza. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús incluye a Pedro mostrando gracia y solidaridad. O sea, Jesús no era tacaño. Y dice, Pedro, también te voy a pagar el tuyo, para que no digan. Bueno, por lo menos sí, sí, porque tú fuiste y pescaste. Así que tienes también el tuyo ahí. Pero demuestra gracia y solidaridad. Y el cristiano debe ser siempre solidario. La moneda que dice, ¿verdad? Que Jesús dice que va a encontrar un estatetero, equivalía exactamente el impuesto por dos personas. Es que Jesús se la sabe toda, hermano. Lo que iba a encontrar en la boca del pescado era lo necesario, lo que equivalía, lo que completaba para Pedro y para Jesús. Ni más ni menos. Mostrando la provisión perfecta de Dios. Qué bueno saber que Dios provee lo necesario. Ni de más ni de menos. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo lo que os falte es lo necesario, porque hay personas que piensan que yo ser hijo de Dios, pues el Señor me va a dar todo lo que yo quiero. No, no. Dios siempre va a proveer la provisión perfecta. Por eso dice el Padre nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, el que yo necesito hoy, el de mañana, pues si amanezco vivo, confío que Dios lo va a suplir. De hecho, otro testimonio más, o otra confirmación más de la palabra. ¿Qué hacía Dios con el pueblo de Israel? Le suplía maná diariamente la porción que necesitaban al día, excepto el día que iban a recoger doble cuando era para el día de reposo.
porque recogían la porción que se supone que era del día de reposo, la recogían viernes, porque el reposo no podían hacer trabajo. Pero Dios le hacía provisión diaria. Y algunos, dice la Biblia, ¿verdad? Que eran medio listos, ¿verdad? Se querían pasar de listos. Y también demostraba de ser vagos por no levantarse y lo recoger. Dice, pues dame recoger el de hoy y de mañana. Y el que recogían de más se le podría. Amanecía podrido. Ay, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno saber entonces, hermano, que Dios hace la provisión perfecta. Lo que tú y yo necesitamos. Por eso es que yo siempre les hago ver, no porque quiero hacerles sentir mal, ni para tampoco ah, decir que usted no lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero siempre yo lo hago de una manera jocosa. Les pregunto, ¿cuántos pies usted tiene? Pues dos. Pues ¿cuántos zapatos usted necesita? Un par. Yo no tengo que, yo no tengo que morirme, arrancarme el pelo porque, ay, no tengo nada que ponerme para el domingo y tengo el closet lleno de pares de zapatos. Pues que Dios te hizo provisión perfecta ya. Amén. Amén. Eso pasa. Es que mira, todavía el Señor sigue, ¿verdad? Poniendo en mi mente pensamientos que confirman esto. Eso pasa también en la gente que se mata comprando televisores. Tiene 40 televisores en la casa, no, salió uno de 80, de 200 pulgadas. Pues vamos a comprar el de 200 pulgadas ahora, porque el que tengo de 150 ya no me se ve bien. Ahora tengo que comprar el de 200. Ay, mi señora. Madre. Entonces después nos quejamos de que tenemos estrés, de que tenemos ansiedad. Caramba. Se nos olvida lo que nos dice el Sermón del Monte en el capítulo 6. Léase los últimos versos del capítulo 6 de Mateo. Así que Dios hace la provisión perfecta, o sea, lo que tú y yo necesitamos para el día, hermano. Ni más ni menos. Perfecto. Pues aprendamos a confiar siempre en el Señor, hermanos. Y a darle gracias al Señor por lo que nos da en el día, porque es la provisión perfecta. Amén. Pues entramos rápidamente ya para ir finalizando las lecciones. Primero, Jesús conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Pedro se había comprometido con los cobradores sin consultar a Jesús de que iba a pagar el impuesto. Y me imagino que Pedro, mientras iba en el camino diciendo, pensando, Dios mío, ¿de ahora dónde saco yo el impuesto? ¿Dónde lo saco? Porque yo dije que sí, que Jesús lo pagaba y metí a Jesús en esto y yo no sé ahora ni cómo lo voy a encontrar. Jesús conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. O sea, ¿por qué? Hermanos, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestras necesidades. Aunque Él se deleita que usted y yo le pidamos que la presentemos, hermano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso demuestra que confiamos en Él como Padre. Pero Él las sabe ya, hermano. Él las conoce. Y en el pasaje nos expresa eso cuando Jesús le pregunta a Pedro primero, antes que Pedro le hable. Él habló primero a Pedro mostrando su omnisciencia y su cuidado. ¿Por qué su cuidado? Porque como ya Pedro se había comprometido en decir que Jesús pagaba los impuestos, pues Jesús, entendiendo esa necesidad, proveyó, hizo provisión, porque Él conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Por tanto, nos invita a que confiemos en Él, hermanos. Confiemos en Él. Él es un buen Padre.
Segundo, los hijos de Dios somos libres, pero no nos olvidemos que somos responsables. La libertad cristiana no se trata de hacer lo que uno quiere, sino de actuar en amor para no ofender. Como yo les dije, no ofender en conducta. Porque créame, hermano, hay cristianos que, como les dije, ofenden en conducta y como les decía, por eso es que hay gente que no cree el evangelio porque es que decimos nosotros ser cristianos y libres en Cristo y lo que hacemos es ofender con nuestra conducta a la gente que nos está mirando bajo la premisa de que somos libres en Cristo. Primera Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Uno tiene que cuidarse de eso. ¿Se acuerda el testimonio que le di de mi pastor allá en Comerío, Puerto Rico, cuando fue a almorzar allá en la cafetería? ¿Se acuerdan? Pues él fue sabio porque si hacía lo que él quería, iba a ser de tropiezo para aquella persona que en su fe era más débil que él. Pues él por amor a esa hermana que era más débil en su fe, se abstuvo de comer aquello, no porque fuera malo, sino para no ser piedra de tropiezo. Entonces, hermano, esa es la enseñanza para nosotros, hermanos. No seamos piedra de tropiezo, tenemos que tener cuidado. Porque a veces ofendemos, a veces o en especial a personas que no son de nuestra religión, ah, y por cuanto no son de nuestra religión, creemos que ellos no son de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. No podemos ser, mire, aquí lo dijo Pablo claramente, Primera Corintios 8:9. Mirad que esta libertad, la que Cristo nos ha dado, no venga a ser tropezadero para los débiles. Creo que más claro no está, ¿verdad, hermano? Clarito está ahí. Hay que tener cuidado. Próxima lección. La humildad de Cristo es ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque él siendo hijo del rey estaba exento de pagar el impuesto. Siendo el hijo se sometió voluntariamente. En esto vemos el principio de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, aquí está la máxima humildad de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí está la humildad, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues si Jesús hizo eso, hermano, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues ¿qué nos toca a nosotros entonces hacer, hermano? Debemos emular su ejemplo. Otra lección, Dios provee de manera sobrenatural cuando actuamos en obediencia. Cuando actuamos en obediencia, sí, porque hay gente que dice, Señor, provéeme. Tú sabes que tengo una necesidad, Señor, provéeme, suple, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú supla para esta necesidad y se quede en su casa esperando que del cielo caiga, ¡pum! Ahí en su salita o en la falda de ellos, plan ahí, aquí, el Señor suplió.
¿Cómo Jesús suplió la necesidad de Pedro? En este caso, vamos a ver. Cuando digo la necesidad me refiero al impuesto. Aunque ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es que lo estoy diciendo, lo estoy preguntando con intención. Lo envió a trabajar, pastor, lo envió a pescar. Ah, exactamente. Exacto. Mire, hermano. Exacto. Actuamos a trabajar. ¿Se acuerda que yo les dije que Jesús, cuál era la posición de Pedro? ¿Se acuerda que pregunté? Y me dijo la Pes- hermana Tita, pescado. pescador. Claro, ese era el trabajo de él. Así que Jesús lo envió a hacer lo que él sabía hacer y a ganarse la vida en lo que él sabía hacer. Ay, hermano, pues a veces hay cristianos que creen que Dios es una minita de oro, bueno, en Puerto Rico le dicen ATH, aquí dicen ATM, ATM, una maquinita que tú metes la tarjeta y salen, chavo, ¡épale! No, hermano, no, Dios no funciona así. Dios hace una parte, pero a mí me toca hacer una parte. Fíjense que Dios iba a proveer, pero Pedro tenía que seguir a pescar. Ay, ay, Señor, pues no, sentadito no va a llegar el milagro, hay que actuar en obediencia. Dios hace una parte y a mí me toca hacer otra. Pedro obedeció. Le dijo Jesús, Pedro, sal al mar y tira el anzuelo. Fue claro, ¿verdad que sí? Sal al mar, se tenía que mover, ¿ok? Montarse en su barquito, ¿ok? Quizás madrugar ese día para ir una hora específica, porque Pedro sabía muy bien cómo pescar y sabía muy bien las horas del día donde los pescados, pues, picaban mejor, tenían más hambre. Lo sabía. Entonces, pues Pedro tuvo que hacer eso, es el esfuerzo. ¿Ok? En obediencia a lo que su maestro le dice, Pedro, sal al mar, lanza el anzuelo y el primer pez que atrape, ábrele la boca y ahí vas a tener las monedas para el impuesto. Pedro obedeció una instrucción ilógica. Era ilógica. Pues, ¿cómo que un pescado va a tener una moneda? ¿Cómo eso es posible? Dígame. Si fuera así, ¿usted cree que estaríamos todos nosotros? Mañana yo voy a pescar el río está aquí frente, a ver si encuentro dos o tres para, a ver si saco como $2,000, a ver si. Ay, mi señor. Pero es que esto es importante, hermano, porque a veces nosotros queremos, o sea, creemos que Dios es alguien a quien yo puedo manipular a mi antojo y moverlo como yo quiera. No, hermano, no, 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 no. Yo tengo que actuar siempre en obediencia, aunque lo que me esté pidiendo parezca loco, parezca ilógico. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Josué, Josué, las murallas de Jericó están, dice el libro de Josué, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Hace ese énfasis, cerrada, bien cerrada. O sea, era imposible entrar para allá. Y la solución de Jehová Dios es, dile al pueblo que marche una vuelta todos los días, por 7 días. 7 días den 7 vueltas. Y a la séptima vuelta griten que se van a caer los muros. Mire qué ilógico. Mire que dando vueltas, las primeras seis, los primeros 6 días calladitos, dando vueltas alrededor. ¿Cómo se va a caer unas murallas así? Pero el milagro no estaba en las vueltas que ellos daban. El milagro estaba en la obediencia. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a obedecer, a actuar en obediencia, aunque lo que Dios esté pidiendo hacer sea ilógico. Pues Pedro obedeció una instrucción ilógica, pescar una moneda, pero halló una provisión exacta, porque es que Dios siempre premia la obediencia.
Donde hay obediencia, hay provisión. Así es, hermano, definitivamente. El testimonio, otras lecciones, es que el testimonio vale más que los derechos personales. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra libertad. Jesús prefirió pagar antes, porque él estaba exento, no tenía que pagar, pero él prefirió pagar antes que dar motivo de tropiezo, hermano. Nuestra conducta debe reflejar lo mismo, ¿ok? Nosotros tenemos que ser responsables como cristianos y como ciudadanos en esta tierra. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, demos buen testimonio. Y ese testimonio se va a manifestar como tú y yo practiquemos la libertad que en Cristo nos ha dado. Como cristianos y como ciudadanos en esta tierra. Que en esta tierra o en este mundo, usted sabe que como ciudadanos tenemos que cumplir con ciertos derechos, ciertas responsabilidades que no se pueden evadir ni eludir, a pesar de que usted y yo seamos también ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Pues aplicamos entonces ya terminando. En la vida cristiana habrá momentos donde debemos ceder por amor al testimonio. No nos olvidemos de eso, hermano. Hay momentos dados que así para no ser piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan el testimonio que les conté del pastor con aquella señora? No nos olvidemos. Ser libres en Cristo no significa actuar sin considerar a los demás. No, señor. Eso es una falta de respeto. Eso es no ser prudentes, entendidos, no ser sabios. ¿Ok? Eso es dañar el testimonio del Evangelio. Eso es dañar el testimonio de la congregación que nosotros decimos ser parte. Cuando enfrentamos necesidades, recordemos que Dios puede proveer incluso de maneras inusuales. Que podamos siempre confiar en eso. Que cuando hay una necesidad confiemos en que Dios va a proveer la provisión exacta, necesaria, la que yo necesito. Pero siempre yo tengo que actuar en obediencia a lo que Él me pide. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿estoy usando mi libertad cristiana con responsabilidad? ¿Ah? ¿Estoy usando mi libertad cristiana con responsabilidad? ¿Mi testimonio edifica o confunde a otros? ¿Ese testimonio está edificando o en vez de edificar está confundiendo a las otras personas? ¿Ese testimonio está honrando a Dios o está quitándole el valor del Evangelio? ¿Ese testimonio que estoy dando está bendiciendo, está honrando la congregación a la que yo pertenezco o lo está defraudando? Me pregunto, ¿confío en la provisión de Dios aun cuando no entiendo el método? Pero confío en que Dios es fiel. Porque muchas veces, hermanos, nos cuesta creerle a Dios cuando no entendemos cómo es que Dios va a actuar o que quizás Dios lo que nos está pidiendo para nosotros es ilógico, ¿no? De esa manera no es.
porque nuestra razón humana nos dice, eso no es posible, pero confío en que Dios proveerá, aun cuando no lo entienda. Así que termino. Este milagro no trata solo de un impuesto, no, eso no es, aunque habla, claro que sí, la responsabilidad de cumplir con eso, pero más allá de eso, habla del corazón del Hijo de Dios que en humildad y obediencia muestra cómo debe vivir un hijo del reino, que es en libertad, pero con responsabilidad. Jesús no estaba obligado a pagar, pero lo hizo por amor. Así también el creyente debe vivir no por obligación, sino por amor a Dios y al prójimo. Este milagro nos dice que el cristianismo y la buena ciudadanía van mano a mano. De hecho, un cristiano debe ser el mejor ciudadano de un país. Si toda la gente del mundo fuesen buenos cristianos, viviríamos en un mundo ejemplar. Porque el cristianismo y la buena ciudadanía, o sea, ser buenos ciudadanos, van juntos. Yo no puedo decir que soy cristiano y me paso la luz roja cuantas veces, porque es más, no, 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 la luz roja, no, 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 no. La amarilla, que me dice, avanza que viene la roja. La interpreto así. Avanza, avanza que viene la roja. Ay, señor. Pues no. Si digo que soy cristiano, tengo que respetar, demostrar que soy un buen ciudadano. El cristiano que se exime de las obligaciones de la buena ciudadanía no solamente está fallando como ciudadano, sino también como cristiano, hermano. Y esa es una gran verdad. Si yo digo que soy cristiano y que digo que por ser cristiano no tengo obligaciones bajo este mundo, este gobierno, pues no solamente estoy fallando como ciudadano, sino que estoy fallando también como cristiano. Y Dios me va a pedir cuenta de eso, hermano. Amén. Si el Hijo del Dios eterno se humilló para no ofender, ¿cuánto más nosotros debemos actuar con humildad para glorificar su nombre? Eso, en otras palabras, hermano, si el Hijo de Dios dio ese ejemplo, nosotros no estamos exentos a hacer lo mismo, hermanos. Tenemos que ser ejemplo también. ¿Ok? Amén. Ahí está entonces este hermoso milagro.